Mi madre protege a mi hermano después de que él me robara y planea enviarme a una academia militar. Esto ocurrió cuando tenía 15 años, aproximadamente un año antes de que mis padres se divorciaran. Mi hermano menor, Miguel, siempre gastaba su mesada como si no hubiera un mañana, especialmente en videojuegos, comida en el centro comercial y ropa cara de marcas famosas. Yo también recibía una mesada, pero mi papá me hacía ganármela, ayudando con la limpieza de la casa y los trabajos en el jardín. Miguel, por otro lado, nunca levantaba un dedo a menos que papá estuviera allí para supervisarlo, y mi mamá nunca lo obligaba a hacer ninguna tarea, salvo ordenar su habitación ocasionalmente. Para ganar algo de dinero extra, cortaba césped, recolectaba latas para reciclar y hacía otros trabajos en el vecindario. Estaba ahorrando para comprar una bicicleta nueva que me permitiría moverme por la ciudad con mayor facilidad. Después de 2 años haciendo estos trabajos y ahorrando la mayor parte de mi mesada, logré juntar alrededor de $1.500. Pero acumular ese dinero no fue fácil, principalmente por culpa de Miguel. Él conocía todos los escondites que usaba para guardar mi dinero y frecuentemente tomaba una parte sin mi permiso. Cada vez que notaba que faltaba dinero, confrontaba a Miguel, pero él lo negaba rotundamente y corría hacia mamá, fingiendo que lo acusaba injustamente. Mi mamá inmediatamente tomaba su parte, diciendo que yo estaba siendo injusto y amenazando con ponerme en castigo si no dejaba el asunto. A pesar de presentar pruebas de que el dinero desaparecía, se negaba a creer que Miguel me estaba robando, o simplemente prefería ignorarlo. Un día, después de descubrir que faltaban $50 de mis ahorros, decidí que ya era suficiente. Llamé a mi papá al trabajo y le expliqué detalladamente lo que estaba sucediendo. No estaba nada feliz al saber que Miguel me estaba robando y que mi mamá no hacía nada al respecto. Prometió que resolvería la situación tan pronto llegara a casa. Más tarde, escuché a mis padres discutiendo en la cocina. Mi papá estaba exigiendo que mi mamá tomara medidas con respecto al comportamiento de Miguel, enfatizando que robar era inaceptable, independientemente de que fuera nuestro hijo menor. Mi mamá, por su parte, intentaba justificar sus acciones, diciendo que solo era un niño y que probablemente yo estaba exagerando. Cuando mi papá confrontó a Miguel, al principio lo negó todo, pero terminó admitiendo que había tomado el dinero después de algo de presión. Papá lo puso en castigo por una semana y me dio $50 para compensar lo que me había robado. Miguel se enfureció por ser castigado y corrió a su habitación, golpeando la puerta. Mi mamá estaba indignada con la decisión de mi papá, acusándolo de ser demasiado severo y de favorecerme a mí en lugar de a Miguel. A pesar de toda la confusión, pensé que las cosas finalmente mejorarían. Sin embargo, mi mamá continuó tratándome con frialdad, y Miguel estaba más resentido que nunca. Unos días después, papá me llevó a una tienda y compró una caja fuerte con combinación para que guardara mi dinero y otros objetos de valor. No le contamos a mamá ni a Miguel sobre la caja fuerte, esperando que eso evitara futuros problemas. Puse todo mi dinero en la caja fuerte, configuré una contraseña que solo yo sabía y la escondí al fondo de mi armario. Por un tiempo, las cosas parecían ir bien. Miguel dejó de molestarme, y mi dinero permaneció intacto. Pero esa tranquilidad no duró mucho. Aproximadamente una semana después, regresé a casa después de cortar césped en el vecindario y encontré mi habitación completamente revuelta. Mi ropa estaba esparcida por el suelo, libros tirados por todas partes y la puerta del armario abierta de par en par. La caja fuerte había desaparecido. Desesperado, busqué por toda la casa hasta encontrarla en el jardín, con marcas de rasguños y abolladuras, como si alguien hubiera intentado forzarla para abrirla. Descubrí que Miguel, frustrado por no poder tomar más mi dinero, había invadido mi habitación, buscado la caja fuerte, al no poder abrirla, decidió arrojarla por la ventana, rompiendo el vidrio en el proceso. Me enfurecí y me sentí profundamente herido. Una vez más, mi mamá no parecía importarle lo que había sucedido, minimizando la situación y diciendo que no debía esconder dinero de mi hermano. Cuando mi papá llegó a casa y vio el estado de mi habitación y la ventana rota, se indignó. Confrontó a Miguel nuevamente, quien admitió lo que había hecho sin mostrar remordimiento alguno. Papá decidió que se debían tomar medidas más drásticas. Instaló una cerradura en la puerta de mi habitación y me dio una llave para que pudiera cerrar cuando no estuviera en casa. También decidió que Miguel estaría castigado por un mes y que el costo de los arreglos de la ventana se descontaría de su mesada. Mi mamá se enfureció con esas decisiones, acusando a mi papá de ser injusto y de crear división en la familia. Comenzó a tratarme aún peor, ignorándome muchas veces o haciendo comentarios sarcásticos. Miguel también comenzó a evitarme, pero yo prefería eso a tener que lidiar con más conflictos. A pesar de todas las medidas tomadas, la tensión en la casa solo aumentaba. Mi mamá seguía defendiendo a Miguel en todas las situaciones, mientras mi papá intentaba mantener la paz y asegurarse de que yo no fuera perjudicado. Me sentía atrapado en una situación insostenible, sin saber cómo las cosas podrían mejorar. Después de la instalación de la cerradura en la puerta de mi habitación, las cosas se calmaron relativamente por un corto periodo. Miguel ya no podía entrar en mi cuarto sin mi permiso,
y mis pertenencias estaban seguras. Sin embargo, eso no significaba que los problemas hubieran terminado. Mi mamá estaba cada vez más molesta por el hecho de que yo tuviera una cerradura, argumentando que no era apropiado que cerrara la puerta en su casa. Un día, al regresar de la escuela, encontré a mi mamá esperándome en la sala de estar. Parecía seria y me pidió que me sentara. Dijo que no le parecía correcto que tuviera una cerradura en la puerta y que eso creaba una barrera en la familia. Yo argumenté que era necesario para proteger mis cosas, ya que Miguel seguía invadiendo mi cuarto y tocando mis pertenencias. Ella desestimó mis preocupaciones, diciendo que estaba exagerando y que Miguel era solo un niño. Decidida a recuperar el control, mi mamá exigió que quitara la cerradura inmediatamente. Me negué, afirmando que mi papá había autorizado e instalado la cerradura precisamente por los problemas que Miguel causaba. Ella se enfureció por mi negativa y amenazó con quitar la puerta de mi cuarto si no obedecía. Sin saber qué hacer, contacté nuevamente a mi papá, quien me aconsejó no ceder y prometió hablar con ella en cuanto llegara a casa. Esa noche, mis padres tuvieron una discusión acalorada. Mi papá defendía mi derecho a la privacidad y seguridad, mientras que mi mamá insistía en que yo estaba faltando al respeto a su autoridad. La discusión terminó con mi mamá saliendo de casa y yéndose a la casa de mi tía por unos días. Durante su ausencia, la atmósfera en casa se volvió más liviana. Miguel se mostró más callado e incluso evitaba cruzarse en mi camino. Sin embargo, cuando mi mamá regresó, las cosas empeoraron. Parecía determinada a hacer mi vida insoportable. Comenzó a restringir mi acceso a ciertas áreas de la casa, como la cocina y la sala, alegando que no ayudaba con las tareas del hogar, lo cual era una mentira absoluta. Además, comenzó a darle privilegios extras a Miguel, permitiéndole quedarse hasta tarde jugando videojuegos y aumentando su mesada, mientras que la mía la reducía sin darme ninguna explicación. Un día, descubrí que mi mamá había contactado a una escuela militar, buscando información sobre cómo inscribirme. Me quedé en shock y le conté inmediatamente a mi papá. Él confrontó a mi mamá, quien admitió que estaba considerando enviarme allí, alegando que necesitaba disciplina. Mi papá se indignó y dejó claro que no permitiría que eso sucediera. Al darse cuenta de que no podría enviarme a la escuela militar sin el consentimiento de mi papá, mi mamá comenzó a presionarme aún más en casa. Revocó mi permiso para trabajar en los trabajos extras que realizaba en el vecindario, diciendo que debía concentrarme más en mis estudios. Esto era claramente un intento de impedirme ganar mi propio dinero y hacerme más dependiente de ella. Sin poder trabajar fuera de casa, decidí dedicarme aún más a mis estudios y pasar más tiempo en la escuela, participando en actividades extracurriculares. Esto me mantenía alejado de casa y me daba un sentido de propósito. Sin embargo, mi mamá interpretó esto como rebeldía y comenzó a aparecer en la escuela sin avisar, tratando de avergonzarme frente a mis compañeros y profesores. La situación llegó a un punto insostenible cuando, un fin de semana, mi mamá decidió organizar una limpieza en mi cuarto mientras yo estaba fuera. Cuando regresé, encontré varias de mis cosas desaparecidas, incluidos objetos con valor sentimental. La confronté al respecto, y ella simplemente dijo que había tirado todo lo que consideraba innecesario o inapropiado. Me sentí devastado y, una vez más, recurrí a mi papá. Ante todo esto, mi papá decidió que era hora de tomar una decisión drástica. Habló conmigo sobre la posibilidad de mudarme temporalmente a la casa de mis abuelos paternos mientras él resolvía las cosas con mi mamá. Acepté, pues ya no soportaba vivir en ese ambiente tóxico. Empaqué mis cosas esenciales y me mudé al día siguiente. Mi mamá se enfureció al descubrir que me había ido de casa. Acusó a mi papá de robarme de ella y amenazó con iniciar un proceso legal. Sin embargo, mi papá estaba preparado. Ya había consultado a un abogado y estaba dispuesto a luchar por mi custodia, presentando todas las pruebas del comportamiento abusivo de ella. Mientras el proceso legal se desarrollaba, comencé a reconstruir mi vida en la casa de mis abuelos. Ellos me apoyaron completamente, ofreciéndome un ambiente amoroso y estable. Pude volver a trabajar en pequeños trabajos, seguí con mis estudios e incluso hice nuevos amigos en el vecindario. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía paz. Miguel, por otro lado, parecía estar enfrentando dificultades. Sin alguien a quien culpar o hacia quien dirigir su frustración, comenzó a tener problemas en la escuela. Me enteré de que sus calificaciones habían bajado y que había sido suspendido por involucrarse en peleas. Mi mamá, en lugar de reconocer que su favoritismo había contribuido a esto, culpó a mi papá por dividir a la familia. Después de unos meses, se llevó a cabo el juicio por mi custodia. El juez escuchó ambos lados, y mi papá presentó todas las pruebas del comportamiento inestable de mi mamá, incluyendo su historial de negligencia emocional y los intentos de enviarme a una escuela militar sin su consentimiento. El juez falló a mi favor, permitiéndome seguir viviendo con mi papá y restringiendo el acceso de mi mamá a visitas supervisadas. Mi mamá quedó devastada con la decisión e intentó apelar, pero sin éxito. Miguel siguió viviendo con ella, y nuestra relación se deterioró aún más. Él me culpaba por todo lo que había sucedido,
creyendo en las mentiras que mi mamá decía sobre mí y sobre mi papá. A pesar de todo, intenté tenderle la mano a Miguel. Envié mensajes, llamé e incluso me presenté en su escuela para intentar hablar, pero él me evitaba a toda costa. Me di cuenta de que, mientras estuviera bajo la influencia de nuestra mamá, sería casi imposible reconectar. Con el tiempo, mi papá y yo construimos una nueva vida juntos. Él consiguió un nuevo trabajo que le permitió pasar más tiempo en casa, y aprovechamos ese tiempo para acercarnos aún más. Participé en proyectos escolares, obtuve una beca parcial para la universidad y comencé a planificar mi futuro. Eventualmente, mi mamá presentó una solicitud de pensión alimenticia adicional, alegando que necesitaba más dinero para cuidar de Miguel. Sin embargo, el tribunal descubrió que ella estaba usando el dinero para gastos personales, incluyendo viajes y compras lujosas. Como resultado, su credibilidad se dañó aún más y perdió la custodia total de Miguel, quien pasó a tener custodia compartida. Miguel, ahora dividido entre dos casas, comenzó a darse cuenta de las diferencias entre vivir con mi mamá y vivir con mi papá. Poco a poco, comenzó a abrir los ojos a la realidad de la situación. Una tarde, cuando estaba en casa de papá, se acercó a mí y, por primera vez en años, iniciamos una conversación civilizada. Hablamos durante horas, aclarando malentendidos y compartiendo nuestras experiencias. Descubrí que él también se sentía presionado por nuestra mamá y que, muchas veces, actuaba de esa manera porque no sabía cómo lidiar con sus expectativas. Desde ese día, comenzamos a reconstruir nuestra relación. Juntos, decidimos confrontar a nuestra mamá sobre su comportamiento y expresar cómo sus acciones nos afectaron. Decidimos entonces concertar una reunión con nuestra mamá para hablar abiertamente sobre todo lo que había sucedido. Elegimos un ambiente neutral, una cafetería tranquila en el centro de la ciudad. Estaba nervioso, pero decidido a expresar mis sentimientos y a intentar reconstruir nuestra familia, o al menos llegar a un entendimiento. Cuando llegamos, mi mamá ya estaba allí, parecía preocupada. Miguel y yo nos sentamos a la mesa, y durante algunos minutos el silencio predominó. Finalmente, tomé la iniciativa y comencé a hablar sobre cómo sus acciones nos habían afectado a lo largo de los años. Expliqué que entendía que ella pudiera estar pasando por dificultades personales, pero que eso no justificaba el trato desigual y los intentos de manipularnos. Miguel también compartió sus sentimientos, confesando que se sentía presionado a actuar de cierta manera para agradarla y que eso lo estaba afectando negativamente. Nuestra mamá inicialmente se puso a la defensiva, pero a medida que continuábamos hablando, comenzó a mostrar signos de remordimiento. Sus ojos se llenaron de lágrimas y admitió que tal vez no había sido la mejor madre que podría haber sido. Ella explicó que, después del divorcio, se sintió perdida y trató de compensar sus inseguridades controlando todo a su alrededor. Reconoció que proyectó muchas de sus frustraciones en mí y que usó a Miguel como un mecanismo de afrontamiento, sin darse cuenta de cuánto nos estaba perjudicando. Se disculpó sinceramente y expresó el deseo de reconstruir nuestra relación. Aunque las heridas aún estaban abiertas, acepté sus disculpas como un primer paso. Acordamos participar en terapia familiar para trabajar en nuestros problemas y establecer una comunicación más saludable. Miguel parecía aliviado y esperanzado con la posibilidad de tener una familia más unida. Comenzamos las sesiones de terapia la semana siguiente. Fue un proceso desafiante, pero necesario. Hablamos abiertamente sobre nuestras heridas, expectativas y límite. Nuestra mamá se comprometió a cambiar su comportamiento y nosotros nos comprometimos a darle la oportunidad de demostrar que estaba realmente dispuesta a hacer las paces. Paralelamente, mi vida continuó avanzando. Recibí la confirmación de una beca completa para la universidad que soñaba con asistir. Mi papá estaba orgulloso y me animó a seguir mis metas. Miguel también comenzó a destacarse en la escuela, mejorando sus calificaciones y participando en actividades extracurriculares. Con el tiempo, las visitas a la casa de nuestra mamá se hicieron más frecuentes y agradables. Ella hizo cambios significativos en su vida, incluyendo buscar ayuda profesional para lidiar con sus propios problemas emocionales. Aunque aún había momentos de tensión, la atmósfera era mucho más positiva que antes. El día de mi graduación de la escuela secundaria, toda la familia se reunió para celebrar. Fue un momento emocionante, lleno de reflexiones sobre todo lo que habíamos pasado. Al mirar al público, vi a mi papá, mi mamá y Miguel sentados juntos, sonriendo con orgullo. Sentí una ola de gratitud por haber superado tantas adversidades. Después de la ceremonia, tomamos fotos juntos y disfrutamos de una cena en familia. Hablamos sobre mis planes para la universidad, los intereses de Miguel e incluso recordamos momentos felices de nuestra infancia. Fue como si estuviéramos comenzando un nuevo capítulo, dejando atrás las heridas del pasado. Antes de irme a la universidad, tuve una última conversación sincera con mi mamá. Ella expresó cuánto estaba orgullosa de mí y me pidió una vez más disculpas por todo. Le dije que, aunque no podíamos cambiar el pasado, podríamos trabajar para construir un futuro mejor juntos. Nos abrazamos, sellando un acuerdo tácito de seguir esforzándonos por la armonía familiar.
En la universidad, mantuve contacto regular con mi familia. Siempre que podía, volvía a casa en los días festivos y en las vacaciones. Miguel y yo nos volvimos más cercanos que nunca, compartiendo confidencias y apoyándonos mutuamente. Él comenzó a considerar opciones para su propio futuro, inspirado por mi trayectoria. Mientras tanto, nuestra mamá continuaba trabajando en sí misma. Comenzó a participar en actividades comunitarias, hizo nuevos amigos e incluso retomó pasatiempos que había abandonado. Su transformación era evidente y esto reflejaba positivamente en todos nosotros. Un día, durante una visita a la ciudad, Miguel me contó que nuestra mamá había comenzado a salir con alguien. Me sorprendió, pero me alegré de que ella estuviera avanzando de una manera saludable. Cuando conocí a su pareja, me di cuenta de que esta nueva relación la estaba ayudando a mantener el equilibrio y la felicidad que tanto había buscado. Con el paso de los años, nuestra familia encontró una nueva dinámica. No éramos perfectos, pero aprendimos a manejar nuestros problemas de manera madura y respetuosa. Celebramos logros, nos apoyamos en las dificultades y valoramos los momentos juntos. En una ocasión especial, nos reunimos todos en la casa de papá para celebrar su cumpleaños número 60. La atmósfera era cálida y llena de risas. Mientras observaba a todos interactuar, pensé en cómo las cosas habían cambiado desde aquellos tiempos tumultuosos de la adolescencia. Sentí un profundo sentido de logro y esperanza para el futuro. Reflexionando sobre nuestro camino, me di cuenta de que, a pesar de los desafíos, logramos superar las dificultades a través del diálogo, el perdón y el esfuerzo conjunto. Nuestra historia sirvió como recordatorio de que, incluso en las situaciones más complicadas, es posible encontrar un camino hacia la reconciliación y el crecimiento personal. Al final de la noche, mientras me preparaba para regresar a mi propia casa, mi mamá se acercó a mí. Ella tomó mis manos y dijo: «Estoy muy orgullosa del hombre que te has convertido. Gracias por nunca rendirte conmigo». Respondí que todos merecemos segundas oportunidades y que el amor familiar puede superar muchas barreras. Me fui con el corazón ligero, sabiendo que, sin importar lo que el futuro nos deparara, estaríamos listos para enfrentarlo juntos, como una familia renovada y fortalecida por las lecciones del pasado. Con el paso de los años, nuestras vidas tomaron rumbos diferentes, pero el vínculo que Miguel y yo reconstruimos permaneció fuerte. Me gradué en la universidad y conseguí un empleo en mi área de estudio. Miguel ingresó a la universidad poco después, eligiendo una carrera que combinaba su pasión por la tecnología y su deseo de hacer la diferencia en el mundo. Nuestra mamá continuó dedicándose al crecimiento personal y a su nueva relación. Aunque aún había desafíos, especialmente cuando viejos hábitos amenazaban con resurgir, ella demostraba un compromiso genuino por mantener los cambios positivos en su vida. Participaba activamente en grupos de apoyo y mantenía la terapia como parte regular de su rutina. En un momento determinado, recibí una oferta de trabajo en otra ciudad, a algunas horas de distancia. Era una oportunidad que no podía rechazar, aunque significaba estar más distante físicamente de mi familia. Antes de tomar la decisión final, convoqué una reunión familiar para discutir la situación. Nos reunimos en la casa de papá, y expuse mis planes y preocupaciones. Para mi sorpresa, todos me apoyaron incondicionalmente. Mi mamá incluso sugirió que podríamos establecer un sistema de visitas regulares y mantener contacto frecuente a través de videollamadas y mensajes. Miguel, siempre el hermano cariñoso, prometió visitarme siempre que pudiera. El cambio fue un gran paso en mi vida. Me adapté rápidamente al nuevo entorno y me dediqué al trabajo. Mantuve contacto constante con mi familia, y nuestras relaciones continuaron floreciendo. Me sentía realizado profesionalmente y personalmente. Un día, recibí una llamada de Miguel. Sonaba emocionado y quería contarme una novedad en persona. Organizamos un encuentro para el fin de semana, y él viajó hasta mi nueva ciudad. Cuando nos encontramos, me contó que había conocido a alguien especial y que estaba pensando llevar la relación al siguiente nivel. Me alegré mucho por él y le ofrecí todo mi apoyo. Durante su visita, tuvimos la oportunidad de recordar el pasado y reflexionar sobre cuánto habíamos crecido. Miguel expresó su gratitud por mi paciencia y persistencia en reconstruir nuestro vínculo, incluso cuando las circunstancias no eran favorables. Le reafirmé que siempre sería mi hermano y que nuestra conexión era inquebrantable. Algunos meses después, Miguel anunció su compromiso. Toda la familia se emocionó con la noticia. Nuestra mamá, en particular, estaba radiante. Se involucró en los preparativos de la boda, pero esta vez de una manera saludable, respetando los límites y deseos de la pareja. Fue emocionante ver cómo ella realmente había cambiado y cómo esto impactaba positivamente a todos a su alrededor. La boda fue una celebración memorable. Amigos y familiares se reunieron para ser testigos de la unión de Miguel con su pareja. Durante la ceremonia, fui invitado a ser el padrino, un rol que desempeñé con orgullo y emoción. Mientras veía a mi hermano comenzar esta nueva etapa de su vida, no pude evitar pensar en todo el recorrido que nos había llevado hasta allí. Después de la boda, la vida siguió su curso. Miguel y su esposa se establecieron y comenzaron a planear una familia. Yo,
Por mi parte, avancé en mi carrera y también encontré a alguien especial. Compartíamos nuestras experiencias y seguíamos apoyándonos mutuamente. En uno de nuestros encuentros familiares, ya convertido en un hábito, nuestra mamá hizo un anuncio inesperado. Había decidido escribir un libro sobre su viaje personal, compartiendo las lecciones que había aprendido a lo largo de los años. Quería ayudar a otras personas que pudieran estar pasando por situaciones similares, ofreciendo esperanza y orientación. Nos sentimos orgullosos de su iniciativa. Sabíamos que no sería fácil revivir momentos dolorosos, pero entendíamos que su motivación era genuina y altruista. Le ofrecimos nuestro apoyo, revisando capítulos, dando retroalimentación y alentándola a seguir adelante. El libro fue publicado y recibió una recepción positiva. Personas de diferentes lugares se pusieron en contacto con ella para expresar su gratitud y compartir sus propias historias. Nuestra mamá encontró un nuevo propósito y dedicó parte de su tiempo a conferencias y talleres sobre salud emocional y relaciones familiares. Esta nueva etapa trajo aún más armonía a nuestras vidas. Sentíamos que, finalmente, las piezas del rompecabezas se estaban encajando. Las heridas del pasado no fueron olvidadas, pero sirvieron como recordatorios de los logros y del camino recorrido. Años después, durante una reunión familiar para celebrar las fiestas de fin de año, estábamos todos reunidos, mi papá, ahora jubilado y disfrutando de pasatiempos como la pesca y la jardinería, mi mamá, realizada con su trabajo y crecimiento personal, Miguel y su esposa, esperando su segundo hijo, y yo, acompañado de mi pareja, con quien planeaba construir una vida. Mientras compartíamos historias, risas y planes para el futuro, una sensación de paz y satisfacción me envolvió. Me di cuenta de que, a pesar de los obstáculos y las adversidades, habíamos logrado crear vínculos fuertes y duraderos. Nuestra familia, antes fragmentada, ahora era un ejemplo de resiliencia y amor. Antes de despedirnos esa noche, hice un brindis, por la familia, que no es perfecta, pero es nuestra. Que podamos seguir creciendo juntos, aprendiendo unos de otros y valorando cada momento que compartimos. Las copas se alzaron, y un coro de salud resonó en la sala. Ese momento quedará grabado para siempre en mi memoria como un símbolo de todo lo que superamos y del futuro prometedor que nos esperaba. A pesar de todos los avances que habíamos logrado como familia, la vida tiene sus propias formas de poner a prueba nuestras resoluciones. Algunos años después del matrimonio de Miguel, noté que nuestra mamá comenzó a mostrar señales de comportamientos antiguos. Pequeñas actitudes, como comentarios pasivo-agresivos o intentos sutiles de manipulación, empezaron a aparecer. Al principio, pensé que eran casos aislados, tal vez resultado del estrés o de otras preocupaciones. Sin embargo, estas actitudes se volvieron más frecuentes. Miguel me llamó un día, preocupado. Dijo que nuestra mamá estaba insistiendo en involucrarse excesivamente en la vida de él y su esposa, llegando a aparecer sin avisar y haciendo exigencias sobre cómo deberían criar a sus hijos. También comenzó a criticar decisiones que él tomaba en el trabajo y las finanzas, algo que no había hecho en los últimos años. Preocupado por esta regresión, sugerí que tuviéramos una conversación franca con ella. Programamos una reunión en la casa de papá, creyendo que un ambiente familiar podría facilitar el diálogo. Cuando nos reunimos, nuestra mamá parecía defensiva desde el principio. Intentamos abordar el tema con delicadeza, expresando nuestras preocupaciones y ofreciendo apoyo en caso de que estuviera pasando por algún problema. Para nuestra sorpresa, ella reaccionó con hostilidad. Nos acusó de no valorarla y de estar excluyéndola de nuestras vidas. Dijo que, como nuestra madre, tenía el derecho de opinar y que estábamos siendo ingratos después de todo lo que había hecho por nosotros. Papá intentó intervenir, pero ella lo calló, diciendo que él siempre estuvo en su contra y que ahora estábamos siguiendo el mismo camino. La situación escaló rápidamente. Ella sacó a relucir problemas del pasado que pensábamos que ya estaban superados. Nos dimos cuenta de que tal vez ella no había resuelto realmente sus problemas internos y que los cambios anteriores eran superficiales o temporales. La tensión alcanzó un punto en el que nuestra mamá se levantó abruptamente y se fue, diciendo que ya no quería saber nada de ninguno de nosotros. Nos quedamos devastados. Era como revivir los momentos más difíciles de nuestras vidas. Papá nos consoló, pero también mostraba preocupación. Decidimos darle algo de espacio, esperando que, con el tiempo, reflexionara y nos buscara para resolver las cosas. Pasaron semanas sin ningún contacto. Intentamos llamarla, enviar mensajes, pero todos los intentos fueron ignorados. Descubrimos por medio de conocidos que ella estaba difundiendo historias falsas sobre nosotros, alegando que la habíamos abandonado y que nunca nos habíamos importado de verdad. Fue doloroso escuchar esto, pero entendíamos que había algo más profundo sucediendo. En ese periodo, Miguel y yo nos acercamos aún más. Decidimos centrarnos en nuestras propias familias y bienestar, pero sin cerrar las puertas a una posible reconciliación en el futuro. Papá nos apoyó, pero también expresó su preocupación por el estado emocional de nuestra mamá. Un día, recibimos una notificación judicial. Nuestra mamá estaba demandando a papá,
reclamando derechos sobre propiedades y alegando negligencia financiera. Nos sorprendió, ya que todas las cuestiones legales ya se habían resuelto años antes durante el divorcio. Consultamos a un abogado, quien nos aconsejó reunir toda la documentación que probara los acuerdos anteriores. Durante el proceso legal, salieron a la luz informaciones preocupantes. Descubrimos que nuestra mamá había acumulado deudas significativas, resultado de gastos excesivos e inversiones fallidas. Estaba tratando de usar el proceso como una forma de aliviar su propia situación financiera. Además, supimos que había falsificado la firma de papá en algunos documentos, incluidos pedidos de préstamos. Estas revelaciones fueron un golpe. Sentimos una mezcla de tristeza e indignación. Papá, aunque herido, decidió no llevar el asunto por la vía penal, siempre y cuando ella retirara la demanda y buscara ayuda profesional. Le ofrecimos apoyo para que pudiera recuperarse, pero con la condición de que reconociera sus errores y se comprometiera seriamente con el tratamiento. Desafortunadamente, nuestra mamá rechazó todas las propuestas. Afirmó que no necesitaba ayuda y que nosotros estábamos en su contra. El juez, al analizar las evidencias, falló a favor de papá, cerrando el caso y advirtiéndola sobre las implicaciones legales de sus acciones. Después de este desenlace, nos dimos cuenta de que no había mucho más que pudiéramos hacer. Era evidente que nuestra mamá estaba en un estado que requería intervención profesional, pero no podíamos forzarla a aceptar ayuda. Decidimos, entonces, centrarnos en proteger nuestras familias y seguir adelante, aunque eso significara mantener distancia por tiempo indefinido. Pasaron años sin contacto significativo con ella. De vez en cuando, recibíamos noticias de terceros, pero siempre indicaban que ella seguía resistiéndose a cualquier intento de reconciliación. Era doloroso, pero entendíamos que no podíamos sacrificar nuestro bienestar y el de nuestras familias en una situación que no estaba bajo nuestro control. Durante este periodo, Miguel y yo alcanzamos nuevas conquistas personales y profesionales. Papá, aunque llevaba la tristeza por la situación con nuestra mamá, encontró paz al saber que había hecho todo lo posible. Mantuvimos la esperanza de que, algún día, ella pudiera encontrar el camino de vuelta. Un día, recibí una carta inesperada. Era de nuestra mamá. Con el corazón acelerado, la abrí y comencé a leer. En la carta, ella expresaba arrepentimiento por sus acciones y reconocía el daño que nos había causado. Contó que, después de un serio problema de salud, había decidido buscar ayuda profesional y que estaba en proceso de recuperación. Pidió disculpas sinceras y manifestó el deseo de, al menos, tener una conversación con nosotros. Compartí la carta con Miguel y papá. Decidimos, con cautela, responder positivamente, pero estableciendo límites claros para proteger nuestras familias de posibles recaídas. Programamos un encuentro en un ambiente neutral, sin grandes expectativas, pero con el corazón abierto a una posible reconciliación. El día del encuentro, vimos una versión de nuestra mamá que no reconocíamos desde hacía mucho tiempo. Parecía más tranquila, humilde y verdaderamente arrepentida. Hablamos durante horas, escuchando su relato sobre las batallas internas que había enfrentado y los logros que había alcanzado en su recuperación. Aunque aún había heridas profundas, sentimos que, tal vez, esta vez, el cambio era genuino. Acordamos dar pequeños pasos, reconstruyendo la confianza gradualmente. No sería un proceso fácil, pero estábamos dispuestos a intentarlo, por la familia que alguna vez fuimos y por las posibilidades de lo que podríamos ser en el futuro. Así, la vida nos enseñó que las relaciones humanas son complejas y no siempre siguen un camino lineal. Hay altibajos, avances y retrocesos. Lo importante es mantener la integridad, proteger a los que amamos y estar abiertos al perdón cuando se busca de manera sincera. Mientras caminábamos hacia el futuro, sabíamos que no había garantías, pero también sabíamos que habíamos hecho todo lo que estaba a nuestro alcance para encontrar la paz y la armonía, tanto internamente como en nuestras relaciones familiares. Y eso, por sí solo, ya era una victoria.